Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Familia linda, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar donde se encuentre, porque ahora estamos ubicados también en todo el mundo, que los programas llegan a diferentes horarios, por eso les saludo de esta manera. Pero saludo principalmente a la familia de la fe, aquellos que verdaderamente les llama la atención tener un tiempo con Dios, y esa es la idea de la frecuencia F, radio y televisión, que ustedes y yo tengamos un tiempo con Dios. Cuenta la historia que el doctor Billy Graham contó sobre la conversión de H.C. Morrison, el fundador del Seminario Teológico de Asbury, y dijo que Morrison, que en aquella época era agricultor, un día estaba arando el campo y vio que un viejo predicador metodista se acercaba en su caballo. Morrison sabía que el anciano caballero era un hombre generoso y piadoso. Mientras miraba al santo predicador pasar, sintió una gran convicción de su pecado y cayó de rodillas. Allí mismo, entre los surcos de su campo, solo entregó su vida a Dios. Cuando terminó la historia, Billy Graham oró fervientemente: oh Dios, hazme un hombre santo. Agustín dijo: ¿quieres ser grande? Entonces empieza a hacerlo en tu interior. La grandeza verdadera y duradera deriva de lo que somos, aunque parezca que no estamos haciendo nada en absoluto. Si nuestra vida está siendo diseñada por la gracia de Dios, podemos estar haciendo que todo valga la pena. Incluso si estamos retirados por causa de la vejez, de una enfermedad o un aislamiento, podemos seguir siendo productivos. ¿Estás postrado en una cama o no puedes salir de tu casa? Tu vida santa, hijo, hija, que está en sintonía de tiempo con Dios, todavía puede dar fruto. Esto puede suceder únicamente si permaneces en una estrecha comunión con el Señor Jesús. Solo entonces tendremos el fruto que permanece. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 1, nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraviados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto a nosotros nos da una enorme enseñanza, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos por Dios para una vida en santificación, y esa santificación la da el bendito Espíritu Santo. Y desde luego, al ser rociados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, comenzamos una etapa que nos lleva directamente a la salvación eterna cuando seamos llamados de este mundo. Y ahí es donde ustedes y yo debemos permanecer, ungidos y llenos. Y esa unción no la podemos perder por cualquier tontería que nos presente el mundo hostil en el cual vivimos, porque nosotros fuimos parte de ese mundo hostil, ¿cómo no? Empezando por mí. Pero lo bonito es que ahora tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, santa. Y esa naturaleza espiritual no puede ser cambiada por la naturaleza carnal en la cual vivimos. Y de eso es que vamos a tratar en estos días. Este tema de la naturaleza carnal es un tema bastante serio. Bueno, mis amados,
En este tiempo con Dios, tomemos la primera carta del apóstol Pedro y continuemos en este pasaje porque es muy interesante. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Luego dice: ¿para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú también. Por lo tanto, esto a nosotros nos tiene que dar un entendimiento claro que nuestra herencia incorruptible no la podemos cambiar por cualquier manifestación carnal que nos presente el ladrón que roba, mata y destruye. Esa herencia incorruptible la ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él fue, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. O sea, bajó del cielo incorruptible, se humanó, se hizo carne, pero no una carne contaminada de pecado. No, una carne pura, celeste, celestial, para darnos una enseñanza de altísimo valor, la importancia de permanecer en santidad. Y eso es tremendamente delicado. No podemos jugar con esa herencia incorruptible por la carnalidad en la que vivíamos. Es triste, pero en el mundo hostil, en el mundo que gobierna Satanás, la carne prima, la carne atrae. Y hoy en día, en el mundo en que estamos, es impresionante, porque han corrompido aún las mafias a las niñas. Ya hay niñas de 8, 10, 12 añitos, que incluso sus mismas madres las han vendido y ellas siguen el camino carnal de la prostitución. Se prestan para hacer pornografía, se prestan para hacer maldad, cuando nosotros fuimos llamados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para la imagen y semejanza de Dios, que somos los seres humanos. Pero la carne, que la han vuelto la desgracia más impresionante de pecado. Vuelvo a repetir, niñas ya ni siquiera no alcanzan a pasar la pubertad y ya tienen relaciones sexuales, porque en muchos casos son vendidas y obligadas. En otros casos simplemente han visto el testimonio de su mamá, de otros hermanos mayores, de una vecina que ahora anda en mucho carro y en mucha cosa cuando no tenía ni bicicleta, pero le ha ido muy bien porque vende su cuerpo, todo por lo carnal. Y esa carnalidad la lleva a conocer inmundicia, aparatos, pornografía, inmundicia de todo sentido, alcohol, drogas, cosas que excitan más, cuando la naturaleza de Dios no tiene necesidad de excitación ninguna. Eso ya viene en el gene natural para hacerlo en santidad, respetando ¿qué? La herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que ganó Cristo Jesús, para que ni uno perezca, sino que todos lleguemos a esa reserva celestial que tiene nuestro Padre para los que caminamos no en la carnalidad, sino en la espiritualidad a la cual nos llevó Cristo Jesús como testimonio, porque el testimonio de Cristo fue un testimonio espiritual 100%, para que a través de ese testimonio anuláramos nosotros mismos la parte carnal.
Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuemos teniendo en cuenta lo que nos escribe el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, hijos, cuando yo medito en ese sacrificio tan horrendo de nuestro amado Señor Jesús para complacer al Padre Dios, porque ese fue el pacto que hizo el Señor Jesús con el Padre, yo voy a salvar la humanidad. Y resulta que ese sacrificio, que yo lo he tenido en cuenta en siete fragmentos de lo que sucedió desde el momento a que el Señor Jesús le pusieron su corona de espinas, primer derramamiento de sangre. Luego lo llevan amarrado como un perro y lo ponen en una columna y le dan 39 latigazos en su pecho y espalda. Derramamiento de sangre brutal. Luego le ponen una cruz mucho más pesada que su mismo cuerpo. ¿Cuántas caídas tuvo subiendo al Gólgota? ¿Cuánto derramamiento de sangre en sus piernitas y rodillas y brazos como caía? Todo eso lo permitió el Padre en su Hijo para que ustedes y yo dejáramos la parte carnal, dependencia carnal, y nos ubicáramos en la parte espiritual. Y todo esto tiene que ver con la fe en el Cristo de la gloria. Luego lo llevan al Gólgota y viene la quinta manifestación del derramamiento de sangre del Señor Jesús, cuando le clavan en sus manitos, tremendo. Luego le clavan en sus pies y finalmente le atraviesan su costado con una lanza y ya no derramó sangre, sino agua, porque toda la sangre la había derramado por usted, por usted, por usted y por mí, porque había un propósito, y el propósito era lo que el Señor Todopoderoso y Eterno, con su poder, había guardado para que nosotros mediante la fe alcanzáramos la salvación que estaba preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Nosotros no podemos jugar con esa salvación. Fuimos sacados de muerte a vida. Fuimos sacados de la desgracia de la carnalidad a la santidad de lo espiritual. Eso no tiene nada que ver con atuendos, ni con comidas, ni nada de estas cosas. Tiene que ver con un comportamiento 100% espiritual. A mí me fascina lo que dice el apóstol Pablo por allá en su capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1 y 2, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es ese cambio radical de lo carnal a lo espiritual, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sacarnos de esa desgracia con la que estábamos comprometidas con el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Y todo lo íbamos a hacer a través de la carne, para maldición. Pero ahora, comprometidos con Cristo, andamos en lo espiritual, ya nuestra naturaleza es espiritual, ya no es una naturaleza carnal, y por lo tanto caminamos en pro del camino correcto, que es Cristo Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por mí. De modo pues de que hijos que están en sintonía de tiempo con Dios, guarden estas enseñanzas
que Dios ha puesto en mi lenguaje y que están en la Sagrada Escritura. Yo no estoy inventando nada, estoy traduciendo a través de radio y televisión lo que está en la Sagrada Escritura, y aplíquenlo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, entonces continuemos meditando en lo que nos enseña el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1, y ahora vamos al versículo 6. Nos dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuál es ese cuál en lo que se alegran? En el nuevo modelo, estilo o como usted quiera llamar de vida espiritual. La alegría que tenemos ahora no nos la da el mundo con todas sus maravillas, porque todo lo que nos dé el mundo nos lleva a la destrucción, pero lo que nos da la espiritual nos lleva a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Lo único que tenemos, como dice la palabra, es esperar un poco de tiempo, si es necesario. Y en ese tiempo muchas veces tenemos que estar afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo no? Sí. Nuestra naturaleza carnal nos hace sentir, y en muchos casos cuando hay necesidades, envidia. Porque aquel tiene aquello y yo no lo puedo tener. Porque aquel se viste así y yo no me puedo vestir. Todo eso tiene que ver con la carne. Y muchas veces por cualquier circunstancia se pierde el trabajo, se pierde la salud, y entonces viene ese sentimiento de aflicción que pasan a ser pruebas. ¿Y qué está haciendo el Señor con esas pruebas? Sencillamente limándonos, como se lima el oro y las piedras preciosas, para que después seamos esa maravilla a los ojos de Dios. Qué hermoso es eso. Esas pruebas a nosotros nos ayudan a madurar espiritualmente para salir de esa naturaleza carnal pecaminosa a una naturaleza espiritual, como lo dice Pedro. Tenemos que pasar por esas pruebas, pero esas pruebas nos dan a nosotros mucha fortaleza, mucha sabiduría, mucho entendimiento y sobre todo mucha paz. Cuando el apóstol, el profeta Isaías, cuando el profeta Daniel escribió algo muy interesante, en el capítulo 12 dice: no temas, le dice Dios a Daniel, no temas porque desde que dispusiste tu corazón para humillarse ante mí, que soy el único Dios verdadero, yo he escuchado tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Hijos que están en sintonía de tiempo con Dios, entiendan, cuando usted entra en comunión con Dios, Dios se manifiesta a su lado. Eso lo hizo con Daniel y le dijo: no temas, porque desde que dispusiste tu corazón para humillarse ante mí, yo he escuchado tus palabras. Sus palabras las ha escuchado mi hermano, mi hermana, que está en sintonía de tiempo completo con Dios. ¿Cómo no? Sus palabras las ha escuchado. Y Él simplemente ha venido para estar a su lado. Usted no lo ve, pero lo siente. Y Él trae la paz, la seguridad, la esperanza, la confianza y, sin dudarlo, la respuesta a aquella prueba o aquella circunstancia por lo que está pasando. Dios es tan tierno que nos lo dice: me toca pasarlo por esta prueba, hijo, hija,
porque de lo contrario, esa naturaleza carnal lo sigue o la sigue oprimiendo, de tal manera que nunca vas a cambiar a la naturaleza espiritual que ganó mi Hijo amado Jesús. Entonces, continuemos. Para muchos, incluso para mí, yo puedo hablar en propiedad. En mi época dorada, siendo empresario de la mejor industria gastronómica típica colombiana en esta frontera linda de Cúcuta, yo era muy famoso y mi vida estaba rodeada de ese mundo carnal, espiritual, música, espectáculos, en fin. Cuando llegó la prueba, cayó el Bolívar en el año 83, año 84 yo tuve que salir de Cúcuta, me llevé mis 4 bebés, mis 4 hijas y mi esposa Parito, que valiente mujer que me acompañó en las buenas y en las malas. Y la prueba que tuve yo que pasar en Bogotá para sostener mi familia no fue fácil. Pero ahí en el versículo 7, el apóstol Pedro nos dice algo muy sabio: para que sometida a esa prueba, vuestra fe, ¿fe en qué? En la patica de conejo, en la ramita de mirto, en el agüero, en los huesos de muerto y en las cosas estúpidas que el mundo nos enseñó. No, esa prueba nos muestra la fe verdadera que tenemos en ese Cristo de la gloria, que murió, resucitó, y al morir y resucitar anuló la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza espiritual, porque la riqueza es por naturaleza, la tenemos, es la pobreza espiritual que teníamos, y finalmente la muerte segunda. Naturalmente este cuerpo vuelve a su origen, pero el alma es inmortal y Cristo ganó eso. Y esa fe es la que a ustedes y a mí nos debe dar fortaleza. Y esa fortaleza se logra cuando pasamos por pruebas. Yo hablar de pruebas, mejor dicho, demando muchos programas. Pero esas pruebas, esa fe es mucho más preciosa que el oro, porque cuando nos pasa el trillo el Señor, el fuego, y nos hace brillar, aquí está el brillo. A mí me dan ganas de soltar lágrimas delante de ustedes, porque lo que yo estoy haciendo es el fruto de un proceso de la carnalidad a la espiritualidad. Y siempre lo he dicho, disfruto sirviendo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo aprendí en la prueba, en aquello que me parecía imposible que Dios me tratara de esa manera, si yo estaba siendo un padre, entre comillas, ejemplar. No, yo sí, a Parito nunca le fallé en 45 años. Era respetuoso, amante de mis hijas y todo, pero yo creí que con eso ya iba para el cielo. No, porque nosotros hemos dejado un reguero de herencias generacionales que estaban afectando a mis hijas por causa de los bisabuelos, abuelos y padres que nos contaminaron. Eso es un tema para otro día, tomado del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 5, herencias generacionales que nosotros arrastramos y yo no sabía. Pero cuando somos probados, óigame, hallamos alabanza, adoración y gloria para aquel que nos dio el privilegio de ser salvos y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No sé por qué prueba estés pasando, no sé qué te esté sucediendo, pero mire, esa prueba es un trato de Dios contigo para llevarte a un nivel espiritual y que suelte el nivel carnal.
Y esto es un consejo que yo le doy. Yo pasé por ahí. Pasé y fuerte. Es más, la última prueba es la de mi esposa, que tuvo que partir. Dios la llamó a su presencia. Pero eso no ha sido fácil, superar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, en el orden en que la palabra se ha tratado en este día, es importante comprender los pensamientos de Dios. Son muchas las personas que cuando están pasando por esas dificultades, óigame, cuidado, hijos de Dios que están en sintonía en Tiempo con Dios. Hay personas que maldicen a Dios por Dios, porque no entienden que todo lo está haciendo Él para llevarnos a un fin de una fe segura. Y esa fe segura es la salvación de nuestras almas. No importa lo que esté sucediendo, mi amado, mi amada, que está en sintonía de Tiempo con Dios. Yo lloraba solo. No me gustaba llorar delante de mis hijas ni de mi esposa. Pero me sirvió tanto, porque hoy en día camino con fe, enseño con fe, tengo el privilegio de ser consejero de familia para parejas en situaciones sumamente difíciles, jovencitas, jóvenes, en situaciones tremendamente graves. Pero yo con 2, 3, 4 palabras, todo fundamentado en la bendita palabra de Dios, lo llevo a un estado de entendimiento para que puedan llegar a decir con autoridad lo que dice la palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas, o sea, la parte carnal, natural, contaminada con pecado, pasa por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y todo es renovado automáticamente. Y comenzamos una verdadera vida de salvación. En el otro tiempo, como lo comenté hace un momento, yo creía que porque era buen padre, porque cumplía, porque viajaba, porque pagaba, porque hacía todo, yo ya me iba para el cielo, porque nunca le faltaba amparito, porque llevaba una vida muy ejemplar de hogar. Pero mis negocios eran lo contrario. Porque yo, en la empresa que tenía, que vendía trago, traía artistas. Por mi negocio pasó la Nena Jiménez, músicos y poco de artistas, los tolimenses y todo. Y yo creí que eso estaba bien. Entorpeciendo a la gente con alcohol. Yo lo hice, ese era mi negocio. Cuánto me gozo ahora dándole gracias a mi papito Dios, que el fin de mi fe fue la salvación de mi alma, ubicar a mis hijas después de Amparito y de mí en las herencias generacionales eternas, porque el libro del Éxodo, en el versículo 6 del capítulo 20, dice Dios que hace misericordia, ya no a 4 generaciones, sino a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo andaba allá? En maldición por causa de los bisabuelos, abuelos, padres que llegaron a mí. Y yo contaminé a mis hijas. Pero estando en Cristo, me convertí en nueva criatura. Empecé una nueva vida. Y esa transferencia generacional que me dio el Cristo de la gloria, automáticamente se la pasé a mis hijas. Mis hijas ya están casadas y se la han pasado a sus hijos.
y ellas ya hacen parte de las 1000 generaciones que Cristo prometió para los que le amáramos y guardáramos sus mandamientos. ¿Y en qué consisten los mandamientos de Dios? Sencillo. Ámelo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Número 1, obedézcale a lo que dice la palabra. Y tercero, dependa absolutamente de Dios y serás un gran vencedor. Mis amados, hasta aquí llegamos. Discúlpenme que se me aguaron un poquito los ojos, porque es que ya no es de tristeza ni de dolor. A mí no me duele nada, bendito sea el Señor. Es de alegría de saber lo que hizo papá conmigo. Pero ¿por qué no lo puede hacer por usted? Si usted y yo somos la imagen y semejanza de Dios, y lo que yo estoy haciendo por su misericordia lo puede hacer tú, y tú, y tú, todos los que somos la imagen y semejanza de Dios, varón y hembra que están en sintonía de tiempo con Dios, tienen la oportunidad de ser salvos obedeciendo a Dios, a su palabra, amándolo y dependiendo de Él, no de las cosas que el mundo le da, porque las cosas del mundo se quedan acá. Con Dios tenemos una eternidad y el comienzo de lo que Él programó desde el paraíso. Bendiciones para todos. Con la ayuda del Señor, nos vemos mañana.